Una vez que hemos terminado el tiempo pascual, el cual ha culminado con la solemnidad de Pentecostés, la liturgia latina nos invita a celebrar otra solemnidad, la solemnidad de la Santísima Trinidad. Una fiesta teológica que llama nuestra atención sobre la cualidad de nuestro Dios, sobre Dios como comunidad de personas perfectamente unidas, no como individuo, sino como una familia. Es la revelación plena del misterio de Dios, tal como nos ha sido manifestada. Una revelación a la cual no habríamos podido llegar por nosotros mismos, solos. Nos ha sido comunicado por Dios en la persona de Cristo. Es Jesús quien ha revelado al Padre, quien se ha revelado a sí mismo como el Hijo, y quien nos ha dado el Espíritu Santo, que es la comunión del Padre y del Hijo. Este es el misterio fundamental de nuestra fe cristiana. Creemos en un solo Dios, en tres personas iguales y distintas, perfectamente distintas, sí, pero también perfectamente unidas. Es la posibilidad de ser nosotros mismos como personas, pero plenamente unidas unas a otras en una perfecta comunión de vida. Veamos las lecturas que en esta solemnidad nos invitan a la contemplación del misterio. La primera lectura está tomada del libro de los Proverbios en el capítulo 8, versículos 22 al 31. Notemos esto. Volvemos hoy a leer el Antiguo Testamento, que no habíamos leído durante el tiempo pascual. Ahora bien, ir a buscar la Trinidad en el Antiguo Testamento es una empresa ardua, porque esta revelación particular, como acabo de decir, nos llega solo con la persona de Jesucristo y con algunos ecos que luego tiene en el Nuevo Testamento y una reflexión que madura sobre todo en los tiempos de los padres de la Iglesia, hasta llegar a la bella formulación trinitaria que recitamos en el credo, formulada por los concilios de Nicea en el año 325 y de Constantinopla en el año 381 después de Cristo. Con todo y esto, en el Antiguo Testamento hay páginas donde se puede reconocer esta multiplicidad de Dios. De poco sirve ir a buscar pasajes donde se adopta el número 3. Más bien hay que ir a aquellas páginas de la Biblia donde hay realidades que son de Dios, pero al mismo tiempo distintas de Dios. Tenemos así el pasaje escogido por la Iglesia para el día de hoy, un pasaje del capítulo 8 del libro de los Proverbios. Estamos ante un espléndido poema donde se habla de la sabiduría personificada, como si fuese una mujer que es capaz de enseñar a la gente a vivir bien. La sabiduría es el proyecto que Dios ha diseñado y llevado a cabo. La sabiduría personificada en una señora, poéticamente, cuenta su propio origen e invita a la humanidad a escuchar su lección, que es precisamente la sabiduría. Y ella dice que ha sido generada por Dios como principio de su vida, al inicio de todas sus obras, al principio de toda cosa. Dice el versículo 22. El Señor me tuvo al principio de sus caminos, antes de que hiciera cosa alguna, desde antaño, desde la eternidad fui formada, desde el comienzo, antes que la tierra. Este versículo 22 del capítulo 8 del libro de los Proverbios es muy importante. Ha sido objeto de debate desde la antigüedad. La frase comienza diciendo, el Señor me tuvo, me generó al principio de sus caminos, es decir, de sus obras. En hebreo se adopta el término cana, que quiere decir adquirir, comprar, pero también originar, crear, fundamentar. Es un vocablo que se adopta para referirse metafóricamente al generar hijos.
En el mundo hebreo, en este lenguaje se decía, para voy a tener un bebé, no, voy a comprar un bebé. Era una manera de decir, metafóricamente. Esta sabiduría cuenta, pues, lo que pasó cuando fue formada. Dice haber sido concebida como el principio de toda acción divina, antes de la creación del mundo. Desde la eternidad fui formada, concebida, generada, cuando todavía no existían los abismos. Antes del caos y del mundo, la sabiduría existía. Versículo 23. Desde la eternidad fui formada, desde el comienzo, antes que la tierra. Y ella sigue hablando y dice, cuando todavía no existían los océanos, los manantiales, antes de, y sigue recitando toda la creación, yo fui generada. Tenemos así una referencia al poema de la creación, en los versículos 23 al 29, para terminar diciendo en el 30, yo estaba allí. Cuando Dios creaba, yo estaba allí. La sabiduría estaba. Yo estaba con ella como artífice o arquitecto, dice. Yo estaba allí en la creación como artífice o arquitecto. Ahora bien, la traducción artífice es hipotética. Porque en el versículo 30, el texto hebreo adopta un término extraño y enigmático. La traducción en español que leemos en la liturgia, y así también en muchas otras traducciones de la Biblia, ha seguido la interpretación griega y ha puesto el término artífice o arquitecto. Yo estaba como artífice o arquitecto junto a él. Pero muchos estudiosos de la Biblia han ponderado el término y prefieren ver aquí el término niña. Por una parte, porque no tendría mucho sentido el que la sabiduría se presentase como artífice cercano al creador del mundo. Pero sobre todo, atención con el contexto, porque habla una mujer y porque ella dice enseguida, yo era su delicia. Leamos el versículo 30. Lo deleitaba día a día jugando con él en todo momento, jugando con el orbe de la tierra, me deleitaba con los hijos de Adán. Versículos 30 y agregué el 31. No parece adecuada la idea de la sabiduría como el arquitecto que ha hecho el proyecto. Ese es el padre creador. Es mucho más coherente la imagen de la hija, que en coherencia con lo dicho en los versículos anteriores ha sido generada, y que estaba allí presente en el acto creador. El poema la presenta como la niña que juega en la mesa de trabajo delante de su papá, generada antes de la creación del mundo. Cuando su papá hacía el mundo, ella estaba allí y se alegraba delante de él. Ha estado en los orígenes y ha jugado allí como una niña que se ha puesto a danzar sobre la mesa del mundo, sintiendo el gozo de su papá cuando crea. No olvidemos que se trata de una imagen poética, no es dogmática, poética, que va más allá de nuestros esquemas teológicos. A alguno le va a causar un poquito así de extrañeza. Por eso esta página hay que leerla con todo el gusto poético que posee. Es así como leemos esta página. ¿Quién es a fin de cuentas esta sabiduría? La palabra de Dios es la sabiduría, la inspiración, el verbo, el logos, el Hijo eterno y también la imagen del Espíritu que llena todas las cosas. Dios es la sabiduría. Es una sabiduría hecha de relaciones buenas entre personas. Podemos notar una dualidad, no un individuo solo. Dios ha generado la sabiduría y la sabiduría ha acompañado a Dios en la creación. Pues bien, en la plenitud de los tiempos, nosotros hemos comprendido que la sabiduría es el Hijo eterno y el Espíritu. Por la palabra del Señor ha sido hecho todo lo que existe. Por el soplo del Espíritu de su palabra, de sus labios, todo lo creado. El salmo responsorial está tomado del Salmo 8. Es un salmo que celebra la grandeza del nombre de Dios. No hay ningún acento trinitario, sino la maravilla por el Creador, diciendo que su nombre es excelso, maravilloso, espléndido. Señor, dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. El nombre de Dios es su modo de ser,
su persona en unidad. Con este salmo entonces seguimos en la contemplación de la imagen creacional de la primera lectura. Como dice la primera estrofa, cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has creado. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? El ser humano para mirar por él. Y la oración llega a su clímax cuando observando lo que ha hecho con el ser humano, señala que es superior a todo, diferente de los ángeles, coronado de gloria y dignidad, y a quien Dios le ha entregado el mando sobre las obras de sus manos. Tenemos aquí entonces la celebración de la creación y de la humanidad que está en la cumbre de la pirámide de la creación. El Hijo del Hombre es Jesucristo, que en la plenitud de los tiempos es el Señor del universo. Es Él quien realiza plenamente la creación. La historia del mundo está guiada por la Trinidad. Antes de que existiese el mundo, Dios, perfecto en sí mismo como comunidad de amor, no se ha encerrado, sino que se ha abierto. Por su amor ha salido de sí y ha creado el mundo como una maravilla. Por eso, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. La segunda lectura está tomada de la carta a los Romanos en el capítulo 5, versículos 1 al 5. Pablo nos dice: el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Notemos la conexión entre las lecturas, pero ahora la contemplación avanza. Pablo precisa las realidades fundamentales de nuestra salvación. El domingo pasado habíamos leído el capítulo 8 de esta carta a los romanos como una grandiosa presentación de la vida cristiana en el Espíritu Santo. Ahora nos devolvemos a la fuente, al capítulo 5, donde Pablo dice: el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos ha sido dado. Es decir, este amor que caracteriza las relaciones del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo ha sido infundido, derramado dentro de nosotros, en lo más hondo de nuestra existencia. Y es así como entramos en comunión con Dios. La acción del Espíritu nos permite estar en paz, pero sobre todo en delicioso amor con Dios Padre por medio de Jesucristo, nuestro amado, nuestro Señor. Esta es la belleza de nuestra realidad cristiana que nos toca hondo y nos sorprende. Somos personas que entran en la comunión maravillosa de las tres divinas personas y que hacen parte de esta comunión divina. El Evangelio está tomado de Juan en el capítulo 16, versículos 12 al 15. El pasaje escogido nos permite también ver la continuidad con el misterio pascual que recientemente hemos celebrado. Pero bueno, siempre lo estaremos celebrando. Pero tenemos aquí un texto que ya leímos hace pocos domingos. Juan nos lleva de nuevo al cenáculo y nos lleva a escuchar palabras pronunciadas por Jesús durante la última cena en las que se percibe precisamente la dimensión trinitaria. Por eso ha sido escogido este evangelio. Jesús dice: aún tengo muchas cosas para decirles, pero ahora no pueden con ellas. Jesús se va sin haberlo dicho todo ni resuelto todo. Confía en nosotros. Nos inserta en un sistema abierto, no en uno cerrado. El Espíritu los guiará a la verdad plena. Es ahí donde donde el Hijo, en este momento, que el Hijo anuncia de parte del Padre el don del Espíritu. Cuando aquel, el Espíritu de la verdad, venga, los llevará. Cuando Él venga, los llevará a la verdad completa, a la verdad toda entera, dice el texto griego. La alegría de saber de boca de Jesús que no somos simples ejecutores de órdenes, sino en el Espíritu, inventores de caminos para un viaje largo y vigorizante. Que la verdad es más grande que nuestras fórmulas, que en Dios se descubren nuevos mares cuanto más se navega,
como decía Fray Luis de León, que en el Evangelio se descubren nuevos tesoros cuanto más se los abre y se los trabaja. Pues bien, el Espíritu Santo ha venido a nuestra vida. El Espíritu nos está enseñando, recordando, guiando en toda la verdad entera. Dice Jesús, porque no hablará por sí mismo, sino que dirá todo lo que oiga y les anunciará lo que va a venir. Es decir, toma de lo mío y se los pasa a ustedes, dice Jesús. Y esto porque lo mío le pertenece al Padre. Entonces, el Espíritu Santo le comunica al discípulo lo que es propio de Jesús, pero también lo que es propio del Padre, porque todo lo que el Padre posee, dice Jesús, es mío. Y es así como el Espíritu Santo les comunica a los discípulos la posibilidad de estar en perfecta relación, en comunión de amor con el Padre y con el Hijo. Tenemos esta comunión de bienes, esta relación entre las personas del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo que nos es dada a nosotros. La presencia del Espíritu dentro de nosotros nos da esta posibilidad de entrar en comunión con la comunidad de las personas divinas. Terminemos. La de la Santísima Trinidad es una celebración de síntesis. En el fondo, cada domingo, cada Eucaristía es en honor trinitario, es en honor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cada día, cuando lo empezamos, cada oración cuando iniciamos, cada actividad cuando empezamos, lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En este domingo nos detenemos en la contemplación de este misterio con la ayuda de las lecturas que acabamos de repasar. No es tanto la explicación del dogma trinitario, sino un saborear la realidad misma de Dios como comunión de personas que nos es dada, que nos habita, nos inhabita y obra en nosotros. Trinidad. Un solo Dios en tres personas. Una revelación de Dios que es liberadora, porque me asegura que Dios no está solo en sí mismo, que el océano de su esencia vibra con un movimiento infinito de amor. En Dios hay reciprocidad, intercambio, superación, encuentro, abrazo. La esencia de Dios es comunión. Y es la sabiduría del Espíritu la que nos enseña el secreto de una vida auténtica, que en el origen de todo lo que existe hay un vínculo de amor, que antes de nosotros ya era el amor. Que el ser humano, entonces, ¿es relación o no es? Entiendo entonces que el por qué la soledad, cuando es vivida mal, como solitariedad, como aislamiento intencional para no tener compromisos, ¿por qué me pesa tanto y me asusta? Porque va contra mi naturaleza. Entonces entiendo por qué cuando estoy con quienes amo y me aman, me siento tan bien porque realizo mi vocación. La solemnidad de la Trinidad es como un espejo de mi corazón profundo y del sentido último del universo. Frente a la Trinidad, me siento pequeño y sin embargo abrazado por este infinito misterio, abrazado como un niño, abrazado dentro de un viento en el que navega toda la creación y que se llama comunión.